El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ofreció un pacto por la sanidad al presidente Lambán y construir los pilares sobre los que se tiene que apoyar la sanidad aragonesa para garantizar lo más importante, la salud de todos los aragoneses. La atención sanitaria tiene unas especiales debilidades y deficiencias en Aragón. El Ejecutivo no puede garantizar la salud de todos los aragoneses, vivan donde vivan. No podemos permitir que los aragoneses que, por ejemplo, viven en el medio rural tengan la sensación de que su salud cuesta menos por el mero hecho de vivir en el medio rural. Hemos visto los recortes que se han producido en los servicios que ofrecen los consultorios médicos, los centros de salud, la extrema tensión a la que están sometidas los profesionales, la falta de incentivos de los profesionales para ir a los hospitales periféricos, al medio rural. Creemos que es totalmente compatible denunciar las deficiencias y, al mismo tiempo, buscar soluciones. Que se pueda recuperar ese recorte del 4% que se ha aplicado en el presupuesto de 2022 y que también hemos denunciado. Y, en definitiva, que volvamos a situar a la sanidad aragonesa en el segundo lugar de España, si puede ser en el primero, porque es lo que significa trabajar todos unidos en beneficio de los aragoneses. Aragón ha pasado de ser en el año 2015 la segunda comunidad autónoma con la sanidad mejor valorada a, en el año 2021, en la quinta posición. Desde el Partido Popular hemos solicitado una comisión especial de estudio para analizar la situación actual de la sanidad en nuestra comunidad autónoma, para que esa atención sanitaria vuelva a ser lo que ellos merecen, una atención sanitaria pública, de calidad, para todos, sin depender ni de la edad ni del lugar de residencia de cada uno de nosotros.